hace un ratito hubo un susto, que se los quiero contar. Papá, terminó el entrenamiento, el plantel almuerza, en un ratito sale rumbo a La Plata. Pero después del almuerzo hubo un futbolista que se subió a su auto y se fue. Bueno, y mira esta bella imagen del nuevo gasómetro. Oh. ¿Qué te parece? No, hermoso, un hermoso estadio. Él está ahí, ¿eh? O sea, si haces zoom, en la imagen aparece él. ¿Aparece el gurí? Aparece el Gurí Alves, siempre aparece el Gurí Alves. Cuando no es San Lorenzo, sinónimo de Gurí Alves. Así que lo vamos a saludar, por supuesto, con toda la información, como siempre. Querido Gurí, buen día. ¿Cómo les va? Qué placer saludar a este dúo dinámico que nos alegra las mañanas. Aquí estamos, en San Lorenzo de Almagro. San Lorenzo haciendo su último turno aquí en Ciudad Deportiva, porque ya luego del almuerzo viajará para la zona de La Plata, donde emprenderá su camino en la pretemporada más duro. Estará por 5 días concentrado antes de lo que será el viaje a Uruguay para disputar los amistosos ante Cúcuta y ante Cerro Porteño. Y hoy es el día de la lista. Hoy es el día que Ayude tiene que empezar a delinear quiénes viajarán a la parte fuerte de los trabajos de pretemporada. En principio se suma Cristian Nahuel Barrios, el perrito que volvió del préstamo de Barracas, se suma José De Becci y se suma Franco Lorenzón, que con Franco Lorenzón San Lorenzo había tenido un inconveniente porque lo había prestado a Morón, pero no le había renovado el contrato. Por ende su contrato venció el 31 de diciembre. Pudo llegar a un acuerdo, se pudo extender el vínculo y por lo tanto Lorenzón formará parte del plantel de Primera División que arranca la pretemporada en un ratito en la zona de La Plata. En otro orden de cosas, y recién lo escuchaba Radi, por $3 millones por Cuello San Lorenzo ni se sienta a hablar. No. ¿Y Le cuánto? voy avisando que Sí. no gaste crédito, que por $3 millones de dólares San Lorenzo no hay ninguna chance que transfiera a su centro delantero, y los escuchaba a ustedes hablando de Cuello. Con el cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo, con Úbeda dentro del mismo, con el mismo que hoy está en Boca, no jugó tanto de 9 Cuello, lo hizo más de extremo. Y fue suplente en muchos partidos. De hecho, el mejor partido de Cuello con Russo es aquel con Tigre de los octavos de final del torneo Apertura del año pasado, donde termina siendo el 2-1. Pero el titular era Bombergar, que terminó siendo el goleador del año en San Lorenzo. Bueno, y es algo que estábamos remarcando recién con Emi, que Sí, Cuello señor. no es un futbolista que nació siendo número 9. Por eso habrá que, más allá de que en San Lorenzo realidad, en este sí, último Nico. tiempo, sí, pero en este último tiempo sí lo ha Cuando- hecho en San Lorenzo, pero después de lo que fue su debut en primera, dejó de jugar como número 9, ¿o no? Sí, en Almagro volvió a ser centro delantero, pero ya en San Lorenzo con Romagnoli, que fue el primero que le dio la chance, lo hizo como extremo. Después Russo lo usó más como extremo que como 9. Con Ayude terminó siendo el centro delantero ante la anemia de gol que tenía Bombergar, que no le había llegado Erazo y que cuando llegó le faltaba desde lo físico, y terminó siendo un parche más que una convicción de Damián Ayude ponerlo como centro delantero, aunque es cierto que le rindió y mucho. Igual está bueno esto que destaca el Gurí. Y para resaltarlo, realmente yo no lo recordaba, Gurí, que con Russo y con Úbeda en San Lorenzo no era una pieza fundamental. Y que Boca ahora lo busque con Úbeda en el banco, es novedoso, teniendo en cuenta que quizás en ese paso en San Lorenzo no era un jugador que utilizaba tanto, o por lo menos desde el inicio, Gurí. No, de hecho, si vamos a la estadística, yo no recuerdo algún partido titular de Cuello. Mirá. Creo uno en Córdoba, Mirá. y no mucho más. Ahora en la próxima salida, si quieren, se los termino de confirmar. Pero con el cuerpo técnico de Úbeda, Es un datazo, Sí. con Miguel Ángel Russo en aquel entonces, no era el jugador fundamental. San Lorenzo jugaba con Muñain, Ceruti, y aparecía Bombergar. Bueno, Gurí, ya enseguida estaremos regresando con vos, también para hablar de Becchi y compañía. Sí, es cierto. Así que enseguida volvemos. Abrazo.
Abrazo grande y aquí nos quedamos a la espera que aparezcan los 3 millones de dólares para que San Lorenzo pueda pagar las deudas, levantar inhibiciones y así ponerse en juego en este mercado de pases que le parece y que va a ser cuesta arriba para el Ciclón. Regresamos con el Gurí Alves para hablar de San Lorenzo. Y ¿sabes cómo estábamos hablando de River? Yo recuerdo que el Millonario quería puntualmente a 2 jugadores de San Lorenzo. Uno de ellos era Romania y por el otro, por el que había hecho un sondeo, era por Elías Báez. ¿Ya más tranquilo, Gurí, de que River sumó un lateral izquierdo o puede llegar alguna oferta del exterior por el lateral izquierdo? Renuevo el saludo, muchachos, ¿cómo les va? A ver, lo de Romania ya finiquitado. No hay chance, por lo menos por ahora, de que Romania sea jugador de River. River se estancó en los 2,5 millones de dólares por el 50% del pase. San Lorenzo no se movió de los 5 por el 80%. Por ende, esa negociación ya está caída al momento, salvo que River quiera retomarla. El tema Báez siempre fue un sondeo. Lo que sí hoy hay por Elías Báez es una oferta arriba de la mesa, 3 millones de dólares desde el Atlanta United, equipo que volvió a agarrar Tata Martino para dirigirlo. Y el gran tema aquí pasa por el 15% del propio futbolista. Para llegar a la cifra que pretende San Lorenzo, tendría que resignar eso y hoy no está dispuesto. Y está bien que no esté dispuesto por lo que viene ganando hoy en San Lorenzo, por lo que es su salario y porque no es un contrato muy abultado el que ofrecen desde la MLS. Así que habrá que ver cómo sigue esta negociación, pero hasta ahora lo de Elías Báez, lo único firme y concreto es del equipo de la MLS, del equipo estadounidense, hablo del Atlanta United. Lo de River quedó en un mero sondeo. Por el lado de las vueltas, Gurí, que nos quedamos ahí en el medio, hemos mencionado, recién estaba repasando el listado, Perrito Barrios, Perugini, De Vecchi, hablamos también y lo destacaste a Lorenzón. ¿Es por algo en particular el tema de Lorenzón que destacaste? Porque recién revisaba, fueron 35 partidos jugados en 2025 para Lorenzón, solamente uno ingresando desde el banco de suplentes, casi siempre titular en el Gallito, llegando a semifinales del reducido. Sí. Sí, tuvo una gran temporada en Morón e insisto, en San Lorenzo en ese préstamo hubo una negligencia, esa negligencia se dio con que Franco Lorenzón, su vínculo terminaba el 31 de diciembre de 2025 y claro, a la vuelta era jugador libre, no tenía ya vínculo con San Lorenzo de Almagro, se negoció en el fin de semana, hubo muchísima predisposición del futbolista porque tiene ganas de jugar en San Lorenzo, está desde infantiles aquí en el club y él quería quedarse, se pudo renovar el vínculo, 1 año con opción a renovarlo por 1 año más, por ende va a viajar a la pretemporada y será un factor fundamental, por lo menos en el armado de la defensa, para Damián Ayude, no sé si como titular, pero sí pieza clave, teniendo en cuenta que San Lorenzo no va a tener a Pitu Herrera este semestre, Daniel Herrera, que sufrió la rotura de ligamentos aquel partido frente a Riestra del torneo clausura pasado. Quienes no van a ir a la pretemporada, tenés el caso de Lamosa, Agustín Lamosa, que tuvo una gran temporada en San Telmo, la 2024, la 2025 jugó y mucho en Temperley hasta que sufrió la rotura de ligamentos y se está recuperando todavía, Ayude no lo va a llevar, lo propio Perugini, también Calcaterra, que está muy cerca de volver a irse a Cúcuta, 250.000 dólares sería lo que paga por la ficha del conjunto colombiano, pero en sí los que van a viajar rumbo a la pretemporada a La Plata, los que se van a sumar al plantel profesional, solamente 3 de los que vuelven de los préstamos. Hablo de José De Vecchi, San Lorenzo va a llevar 5 arqueros a la pretemporada, porque va a ir De Vecchi, porque va a ir Altamirano, va a ir Orlando Gil, lo propio para Damián Talavera, el chico que viajó como sparring con la selección nacional en la última gira por Angola, y también va a ser lo mismo para Mateo Clemente, otro de los que se les había vencido el contrato y San Lorenzo pudo renovarlo junto con el de Ezequiel Ceruti. Irá entonces De Vecchi, irá Perrito Barrios y el ya mencionado Franco Lorenzón. El resto entrenarán con reserva y veremos si los ven bien y suman alguno a primera división para ya los partidos en Uruguay o les buscan salida rumbo a otro club. Sí es importante que San Lorenzo suma chicos en primera división. Tal es el caso de Cristian Gallardo, un volante central que se viene destacando y mucho, Nico, lo has visto en reserva, con un gran futuro que va a tener su primera pretemporada. Lo propio para Lautaro Montenegro, central zurdo, que van a estar junto
al plantel de Primera División, y también Nicolás Blanco, un lateral por derecha que rinde y mucho en el equipo de Capobianco, que también hoy arrancó su pretemporada aquí en Ciudad Deportiva. Y hace un ratito hubo un susto, que se los quiero contar. Papá. Sí. Terminó el entrenamiento, el plantel almuerza, en un ratito sale rumbo a La Plata. Pero después del almuerzo hubo un futbolista que se subió a su auto y se fue. ¿Quién fue? Se encendieron todas las alarmas. Johan Romania. ¿Y a qué se A debe? la tarde estará en La Plata. Se fue para hacer trámites personales, pero sin ninguna duda va a estar haciendo la parte fuerte de la pretemporada. Pero con todo lo que se habla de Romania, con la promesa de venta que había de la anterior dirigencia y demás, cuando uno lo ve que se va en su auto, y la verdad, el susto estuvo para el hincha de San Lorenzo, los dejamos tranquilos porque Romania a la tarde estará haciendo la pretemporada con sus compañeros. Qué bárbaro esto del gurí, busca asustar ¿Cómo le gusta al hincha asustar, de San Gurí? Lorenzo. Por favor. Terrible. Por Bueno, No, los asusté y al rato los tranquilicé. Ya, Pero la está muy información bien. está. Es información y la tenés que dar. Está muy bien. Quédate. Para la quédate, próxima Gurí. salida, Sí. quiero A ver qué. preguntarle por un jugador que va a volver a mediados de año, o por lo menos eso es lo que tengo entendido. Pero para la próxima pues, me retan acá, Gurí. Te pido disculpas. Pero el nombre quiero, aunque sea, para ir pensando. ¿Delantero puede ser? ¿O estoy en lo incorrecto? Delantero mitad de año. Bruera, Uy. ¿no? Rápido, después te lo pregunto. Tiene oferta de Brasil. Ah, mira, bueno.